El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y por la vía rápida las reformas para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República. Las reformas derogan la disposición de que el presidente en funciones solo pueda ser acusado de traición a la patria o por delitos de fuero común y establecen que podrá ser sujeto de juicio político. Respecto a este punto, la modificación establece además que podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario del Instituto Nacional Electoral INE, los magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. Para que entre en vigor la iniciativa debe ser aprobada por el Senado. Se prevé que esta semana sea ratificada y que antes del 30 de abril sea turnada a los congresos estatales. Los candidatos presidenciales fijaron su posición. Día histórico para México. Felicito a los diputados por haber aprobado la reforma y para eliminar el fuero de los servidores públicos, como lo anticipé cuando impulsé esta iniciativa. Seré el primer presidente sin fuero. Primero evitamos al fiscal carnal. Hoy, con el voto de las diputadas y los diputados del Frente Acción Nacional, Partido de Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, avanzamos para eliminar el fuero. Ahora vamos por un fiscal que sirva para que los corruptos vayan a la cárcel y devuelvan lo que se han robado. Siempre he estado a favor de que se elimine el fuero a todos los servidores públicos. Desde el 2015 lo he propuesto. Ya basta de impunidad y de protegerse bajo esta ley. Todos somos iguales como los ciudadanos. Que la justicia alcance al que deba hacerlo. Numeral sin fuero. Los aspirantes Andrés Manuel López Obrador y Antonio Meade entraron en una disputa por la eliminación del fuero político. Meade asegura que la iniciativa fue propuesta por él, mientras que el equipo de AMLO ha manifestado que ese proyecto lo impulsó López Obrador en 2016. Analistas aseguran que independientemente de quién lo haya propuesto primero, lo importante es que los políticos podrán ser juzgados si cometieron delitos. De hecho, enfatizan que una vez que entre en vigor, podrían reactivarse las demandas de juicio político en contra de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual mandatario Enrique Peña Nieto. En el caso de Peña Nieto, activistas de derechos humanos solicitan un juicio político en su contra por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras que la Procuraduría General emprendió una campaña en enero pasado en contra del mandatario por el llamado gasolinazo. A lo largo de la historia se han presentado juicios particulares de desafuero a nivel federal. El primero del que se tiene registro es el de José López Portillo y Rocas, abuelo del expresidente José López Portillo, quien en 1909, cuando era senador, fue acusado de fraude y falsedad de declaración. Otros casos conocidos fue el del senador Manuel Riva Palacio en 1935, el senador Jorge Díaz Serrano en 1983, el diputado local René Bejarano en 2004, el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en 2005 y el diputado Julio César Godoy Toscano en 2010. Vamos a saludar en vivo en Ciudad de México a Francisco Martínez Neri, el ex coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Diputado, un buen día y bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, ¿qué tal, Karen o Ruth? No las logro distinguir, pero ¿qué tal, cómo están? Soy Karen, un placer, un buen día. Muchísimas gracias por recibirnos. Bien, Karen. Ustedes como diputados, ¿qué buscan con esta iniciativa que se está ya aprobada por la Cámara de Diputados, va a pasar ahorita al Senado, de quitarle el fuero constitucional a todos los funcionarios, incluido el presidente? Sí, yo creo que este acontecimiento tiene dos significaciones muy grandes. Primero, que todos seamos iguales ante la ley. Esa igualdad no existía desde el momento en que había un procedimiento especial para poder juzgar, para poder llevar ante los tribunales a diputados, a senadores, gobernadores, etcétera. Hoy, al eliminarse, si es que se elimina finalmente, ya aquí ha pasado en la Cámara de Diputados, pero si esto se elimina, si este fuero se elimina, todos estaremos iguales ante la ley. Eso por un lado. Y por otro, evita también ese grave problema que hemos vivido en México, en el sentido de que muchos políticos, mucha gente que hace actividad administrativa, delinque, pues busca espacios de fuero, como el caso de una diputación, de una senaduría,
para evitar ser juzgados. Entonces se elimina esta posibilidad de que las personas anden buscando este parapeto, este refugio para permanecer impunes. Estas dos lecciones importantes creo que se dan desde el momento en que se apruebe esta disposición. Yo espero que así lo sea. En esta semana será pasada a la Cámara de Senadores la minuta correspondiente que ya emitimos en la Cámara de Diputados. Luego pasaría a los estados de la República, a las entidades federativas, porque necesitamos que la mayoría de las entidades federativas también apruebe esta reforma para que sea aplicable en toda la República Mexicana. Ahora, ¿por qué se hace importante, señor Martínez, esta propuesta? Dicen que México está en la posición 135 de 180 respecto a la percepción de corrupción, según un informe que ha sido publicado por Transparencia Internacional. El otro día en el debate también veíamos a uno de los candidatos pues proponer que se le moche la mano a los corruptos, a quienes roben, hablando de funcionarios del gobierno también o funcionarios públicos. Al candidato Manuel López Obrador también se le escuchaba proponiendo esto de que no exista el fuero, eliminar este fuero. ¿Qué tan necesario es en México, con el tema de corrupción, levantar este fuero para que todos entren en el mismo saco, como usted lo acaba de culminar en su primera respuesta? Sí, yo creo que va a tener resultados positivos en el corto plazo, porque el hecho de que quienes delinquen, quienes se llevan el dinero público, tengan ya sobre sí esta amenaza de que puedan ser llevados rápidamente a tribunales sin mayor procedimiento, esto va a producir un efecto importantísimo en las estadísticas y seguramente México se va a colocar en un mejor lugar. Por otra parte, bueno, pues sí, escuchamos a un candidato hablar de castigos severos en cuanto a los malos comportamientos. Desde luego, para nosotros eso no es relevante. Estamos viviendo una época distinta. A nadie se le puede ocurrir que pueda castigarse a las personas cortándoles la mano. Eso es un absurdo que solamente puede provenir de una persona que no tiene principios, que no tiene posibilidades de plantear cosas importantes para el país. Ahora, ¿por qué esta ley en estos momentos? Estamos hablando de que en el 1 de julio, en cuestión de 2 meses, va a haber unas elecciones presidenciales en México, hay cambio de gobierno. ¿Por qué en este momento se plantea y avanza esta ley para retirarle el fuero? ¿Está dirigido directamente quizás al actual presidente Enrique Peña Nieto? No, bueno, debo decirles que es un asunto meramente coyuntural. Esto es, surge, y eso hay que reconocerlo, de una propuesta que hace José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional, con un ánimo, a mi modo de ver, de capturar lo más que sea posible de votos, dado que le está yendo muy mal. Aquí en el país va en tercer lugar. Entonces, proponer la eliminación del fuero, desempolvar ese tema, para ellos ha sido importante. Pero en la izquierda lo hemos tomado como una cuestión trascendental, porque han sido muchísimos años de lucha en este país por eliminar el fuero. Entonces, esa coyuntura que se está dando en el sentido de que el partido en el poder lo está proponiendo, pues ayuda para que las fracciones parlamentarias de su partido en las cámaras puedan coadyuvar para obtener un resultado positivo y desde luego para que se apruebe. Pero bueno, esto ha sido meramente coyuntural. Yo no creo que si el Partido Revolucionario Institucional estuviese ahorita en las preferencias de la comunidad mexicana, pues estuviera proponiendo una situación que seguramente les va a resultar contraproducente. Vamos a agradecer. Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias a todas.